Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Un gran placer compartir la jornada de este primer día de labor de mi parte en este año 2020. Un saludo a nuestros televidentes de siempre, pero el saludo especial para mi compañero Elías Ruiz Matuc. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. A mí esta mañana, en uno de los supermercados que está por ahí rodando, me dice, y don Freddy, ¿ya viene? sí, ya el hombre nos vemos esta tarde allá. Dice, porque yo lo espero verlo esta tarde allá en el programa 360 grados. Qué bueno atenta. Qué bueno que nuestros televidentes nos extrañan. Sí. Y por eso ese saludo, iniciando la ocasión de este día, que es Día del Poder Judicial, un día especial. Me gustó dos cosas del Poder Judicial. ¿Cuáles, don Freddy? La primera es una propuesta que hace Luis Abinader. Excelente propuesta. En su calidad de candidato presidencial. Muy buen sentido de la oportunidad. Yo pienso lo mismo. Día del Poder Judicial, una propuesta diciendo lo que él cree y lo que entiende hay que hacer para reformar el Poder Judicial. Yo pienso que si las autoridades del Poder Judicial son avispadas, le toman la palabra a Luis Abinader a partir de esa propuesta e inician la segunda ola de reforma del Poder Judicial. Ya es tiempo. Subero hizo la primera ola de reforma y avanzó bastante, pero hace tiempo que la justicia está estancada y necesita un impulso. La coyuntura del Día del Poder Judicial, la propuesta de Luis Abinader y los jóvenes que han llegado a la Suprema Corte de Justicia debieran emprender esa segunda ola de reforma. Totalmente de acuerdo con ustedes, don Freddy. A mí me pareció muy oportuna la propuesta de Luis Abinader, sobre todo en lo que tiene que ver con la Procuraduría General de la República. Él dice que el Procurador General de la República debe ser elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura y que ese procurador que es elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura, cual si fuera cualquiera de los jueces, con independencia de criterio, sea designado por 6 años solamente, sin reelegirse en el cargo. Eso le va a permitir hacer independiente los 6 años que estuviera en el cargo, porque no tiene que estar buscando commodities con algunos políticos para asegurarse una reelección en el cargo. No, simplemente debe estar estatuido en la misma Constitución de la República, que para ello debe hacerse una reforma constitucional, estableciendo que ese Procurador General de la República está ahí por 6 años. Se eligen además 2 procuradores adjuntos, así mismo con el Consejo Nacional de la Magistratura, y los demás procuradores adjuntos por el procurador designado. Pero además dice en esa propuesta Luis Abinader que la Suprema Corte de Justicia, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, deben ser asignados tal como son asignados, por ejemplo, los jueces del Tribunal Constitucional y de las Altas Cortes, por un tiempo determinado, y para que no queden todos, ¿verdad? Vayan a ser sustituidos todos al mismo tiempo, que cada cual vaya cumpliendo su tiempo. 12 años creo que fue el tope máximo, y así sucesivamente. Excelente propuesta, pero también que esos jueces sean elegidos por carrera. Tal vez por esa razón, a mí me da la impresión de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en el día de hoy, en su discurso, haya dicho que de los 778 jueces que conforman la Judicatura Nacional, 774 son de carrera. Yo no voy a discutir eso con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que en su discurso frente al presidente Danilo Medina abogó porque los tribunales desengaveten todos esos expedientes que tienen. Dice 18,000. Esa es la otra parte que dije
dos partes interesantes en el día del Poder Judicial. Sí. La otra es el contenido del discurso de Henry Molina, con énfasis en esa parte que tú señalas, de que hay más de 18,000 expedientes pendientes de fallo. Sí. Esa es una afrenta. Claro. Eso, él no debió haberlo dicho, porque es una vergüenza. Expedientes del siglo pasado, gente que se ha muerto ahí, todavía esos expedientes están ahí archivados. Eso es lo que amerita es haber dicho: estamos contratando un equipo especial para que trabaje con la Suprema Corte de Justicia a los fines de despachar esos 18,000 expedientes en un tiempo récord. Nos proponemos una meta y ponerle fecha, mire, con un equipo especial que acelere, nada más trabaje en eso. Que se vayan buscando esos expedientes, despachándose a razón de 100 semanal. Y en un año eso está resuelto. Pero tienen que contratar un equipo de abogados expertos que se le asignen a cada uno de los jueces. Y de una forma acelerada. Óyeme, resolver eso, Elías. Yo como estudié Derecho, yo tengo una idea de lo que es, pero tú no tienes una idea de lo que es que el abuelo tuyo, en tal fecha, en 1900 tanto, cursó un expediente que llegó a la Suprema y ahí está reposado. Y tu abuelo murió. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Y eso está ahí, entonces eso hay que resolverlo. Hay que decir, don Freddy, que justicia denegada no es justicia. No es justicia. Y eso es justicia denegada. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que para resolver ese conflicto de los 18,000 y tantos expedientes, repartió los mismos a distintas cámaras a fin de ir saliendo de los expedientes lo más expeditamente posible. No, Eli, eso es contratar, eso es contratar un equipo de abogados guruses que están ahí en el mercado. Sí. Y asignarle como si fuera por ajuste, como dicen en el campo. Y asignarle tareas. Vamos a resolver a este ritmo. Y resolver eso, porque es una vergüenza que sea el presidente de la Suprema que le toque decir eso. Sí, ciertamente es así, pero en términos generales hay una parte del discurso positiva, aparte de ello, ¿verdad? Que es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que los miembros de la Judicatura Nacional están instruidos precisamente para aplicar lo más expeditamente posible los expedientes, pero además para que haya justicia también en el caso de violencia de género. En ese caso, porque ha sido una gran preocupación, el año 2019 cerró totalmente con una gran cantidad de crímenes en contra de la mujer. También inició el año 2020 con esas mismas informaciones. Y tú sabes, Elías, que debo comentarte y compartirlo con nuestros televidentes, que ahora mismo, en este momento, en esta coyuntura, el poder del Estado más desacreditado es el Poder Judicial. Claro. O sea, en un momento dado fue el Congreso, pero ellos como que le dio vergüenza y comenzaron y aceleraron y modificaron su conducta. Aceleraron el trabajo y modificaron su conducta, y eso se ha ido superando en el Congreso. Sin embargo, en el Poder Judicial de los últimos años, eso da vergüenza. Los casos como el de Quirinito, los casos de esas menores y esa muchacha que mataron en San Pedro de Macorís con la complicidad de abogados, Ministerio Público y jueces. El caso de esa magistrada procuradora fiscal de Montecristi. Pero te menciono 20 casos. Sí. La gente no cree en la justicia a partir de esa barbaridad que se está cometiendo ahí. Totalmente de acuerdo. Además de eso, no solamente en los jueces, en el sistema de justicia. No, pues fíjate que comencé por los abogados. Sí, pero fíjense bien que también ahí está involucrado los agentes policiales. Sí. La gente que dice, ¿cómo que los policías? Sí, señores,
Los agentes policiales son miembros del sistema de auxiliares, justicia, auxiliares del Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público es verdaderamente lo que debe ser instrucción de los expedientes. Pero tú no te recuerdas y los jueces aplicar la ley. El sueldo cebolla, era un policía. Un agente policía. Sí. Que lamentablemente terminó con violencia en contra de la mujer. Y está preso. Darwin Muñoz, lamentablemente. Sí. Pero el hecho es que el sistema de justicia total está en descrédito. Y para poder reformar ese sistema de justicia hay que hacer lo que propone Luis Abinader. Ahora yo le voy a decir una cosa a Luis Abinader. Cuidado si usted politiquería, y esa propuesta que me parece interesantísima, gana Luis Abinader la presidencia de la República, y eso lo echan al zafacón. Yo soy el primero que digo, si pasa eso, ¿verdad? Yo soy el primero que digo, óigame, don Luis, usted dijo que iba a hacer eso, no me venga con alaraca, usted que tiene que hacer eso, porque es que es muy bueno ahora, como campaña política, hacer una propuesta que me parece interesantísima, y como usted dijo al principio, que, óyeme, cabe, como es el sentido de la oportunidad. Sí, sí. El día de hoy, día del Poder Judicial, hacer una propuesta para el Poder Judicial, excelente, pero eso tiene que cumplirlo. El primero que va a gritar aquí, que don Freddy siempre me dice, aguántate, cálmate, no me voy a calmar, porque Luis Abinader dijo que iba a hacer eso y tiene que hacerlo, y para eso debe convocarse una reforma constitucional, y esa reforma constitucional debe ser la punta de lanza para hacer una reforma constitucional y punto, no para situaciones afines a los políticos de turno, sino para hacer una reforma constitucional que tenga que ver con los aspectos fundamentales beneficiosos para el país, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia. Usted mencionaba a Jorge Subero Isa. Jorge Subero Isa, en el día de hoy, estaba en la sala Augusta, que se estaba celebrando hoy el Día del Poder Judicial, y en la que estaba el presidente Danilo Medina. Y le entrevistaron a Jorge Subero Isa, él dijo, mire, yo creo que es verdad. Para que haya una verdadera lucha en contra de la corrupción administrativa en este país, debe ser un procurador general de la República totalmente independiente. Yo aplaudo ese sistema que propone Luis Abinader. No lo dijo así, pero exactamente, pero dijo que apoya esa propuesta, que es una propuesta interesante y que es verdad. Hasta que aquí no haya un procurador que sea independiente del Poder Ejecutivo, no puede haber nada. Ah, y una cosa, don Freddy, ese procurador no va a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Quien va a formar parte en sustitución del Procurador General de la República sería el presidente del Tribunal Constitucional. Ok. No el procurador. El procurador va a ser elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero no va a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Y eso es importante, porque además señala Luis Abinader en esa propuesta que de los votos, el procurador es un voto del presidente. Entonces el presidente tiene 2 votos ahí. Sí. Dice, no, eso no puede ser. Tiene que ser un voto igual que cualquier otro. Y el voto del Tribunal Constitucional sería un voto totalmente independiente. Mira, Elías, en otro orden, yo quiero expresar mi alegría en ocasión que hoy en España, después de 18 meses de batallar por constituir gobierno, por fin el Congreso votó la mayoría en favor de que Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, constituya gobierno. 2 veces fueron a elecciones en abril y en noviembre del año pasado y no pudo obtener la mayoría, ni pudo negociar una salida mayoritaria en la mesa de la negociación. Sin embargo, hoy en una segunda ronda
se logró 167 votos a favor, 165 en contra. En uña de gato. Don Freddy, usted sabe que hay graduandos de las universidades que se gradúan por encima de los 90. Sí. Esos son summa cum laude. Sí, sí, sí. Hay que se gradúan con 80 hacia arriba. Esos son Cum laude. cum laude. Y hay unos que son magna cum laude, Sí, que son un 98. Exacto. Y hay otros que se gradúan con 70. Sí, ¿Usted sabe cuáles son esos? sí. Chepa cum laude. Entonces, eso fue una chepa, Una don chepa. Freddy. Bueno. 167 a 165 por 2 votos. Sí, pero en la primera ronda no pudo conseguir, no lo pudo conseguir. Sí. Y hubo que hacer una segunda ronda y en eso ya negoció un voto que faltaba, que era una señora que estaba enferma, y la llevaron enferma. Eso es un presidente a Y chepa, don Freddy. España en esos 18 meses sufrió un decalabro enorme de su economía, de su producción, anarquizada las instituciones públicas. Solo el respeto que le tienen al rey, por eso se mantenía ese país, pero su economía cayó terriblemente y la producción también, más los problemas sociales y políticos de Cataluña y comparte. En fin, pero esta vez el Partido Socialista Obrero Español, con la asistencia del Partido Unido Podemos, que es de izquierda, una alianza ahí que van a tener que darle casi la mitad del gobierno. Pero por fin, eso es lo que celebramos, que ya haya logrado una cosa. Le voy a tomar la palabra a Danilo Medina, presidente. No, Eso sí es verdad que es una alianza de Marcos y Cacato. lo que le dijo Donald Trump a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez le pidió a Donald Trump una entrevista cuando fueron a la cumbre del 70 aniversario de la OTAN, y él le dijo: yo no le voy a dar entrevista a ese carajo porque yo no sé si va a ser el presidente, pero tiene 18 meses en eso. ¿Y ahora, don Freddy? Bueno, ahora yo imagino que se la dará. Pero Donald Trump no es fácil. No, es un loco perfecto. Vámonos a la pausa comercial. Después de la pausa vamos a hablar precisamente de Donald Trump. Vamos a hablar de Puerto Rico, don Freddy. Ay, sí. Vamos a hablar de otros temas interesantes. No se lo pierda después de la pausa. Elías oportunamente recordó el tema de Puerto Rico. Sí. A Puerto Rico le ha caído una sal terrible, la naturaleza ha estado ensorbecida contra ellos. ¿Recuerdan ustedes el huracán María? Ese país, esa pequeña isla vecina nuestra, no ha logrado recuperarse de los efectos del huracán María, y ya de eso hace 2 años. Ya hace 2 años, Freddy. Sí, y ahora viene un temblor de tierra anteayer y otro hoy, y hay que declararlo en estado de emergencia. Donald Trump le da la espalda desde aquel a vez del ciclón. ¿Tú no se recuerda? Pero claro, don Entonces, Freddy. esa gente, yo no sé qué mal le estarán pagando, pero la naturaleza está castigándolo severamente. En el día de hoy, alrededor de las 4:25, mira, hay diferencias de hora. Hay personas que dicen 4:25, 4:27, otras 4:46 de la madrugada del día de hoy. Sí. Un terremoto en escala 6.6 grados de la escala Richter, además del que ocurrió en el día de ayer, que veíamos las imágenes precisamente de algunas casas que cayeron. Pero sí, en el día de hoy, no, Freddy, fue duro, porque ese terremoto se sintió aquí en la República Dominicana. Se sintió especialmente en zonas del Cibao, porque yo en el programa esta mañana, don Freddy, recibía llamada de Moca, provincia de Espaillat, de Santiago, San Francisco de Macorís, en la zona del Cibao central. Ahí se sintió el terremoto, pero además en la zona este del país, en algunas zonas este del país, en San Pedro, Atomayor, en La Romana, en Higüey, se sintió.
¿Qué pasó esta madrugada, don Freddy? Que muchos puentes fueron, así como se ve en pantalla, precisamente fueron destruidos. Escuelas cayeron y colapsaron. Suerte que fue de madrugada y no estaban las aulas llenas. Gracias a Dios, pero lamentablemente murió una persona, un señor de 73 años, que estaba precisamente, fue aplastado por una de las paredes que colapsaron en la vivienda donde estaba. Creo que fue en Ponce, creo que fue. Pero en Río Piedras estaba ocurriendo esto, y usted sabe lo que pasó, don Freddy. La gente es mala, metiéndose en la casa a robar. Eso, o sea, eso en toda parte. Defalcando, porque al colapsar la luz, la energía eléctrica, que a propósito de eso, la gobernadora de Puerto Rico dice, y los encargados de la electricidad, la autoridad de la energía eléctrica en Puerto Rico, dijeron que se va a ir restableciendo poco a poco hasta el final del día, cuando ya al final del día probablemente haya luz en todas partes en Puerto Rico. Pero en el aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan se trabajaba con generadores eléctricos, don Freddy, con plantas eléctricas. Eso ocasionó que pudiera operar de manera normal. Pero hay que decir que hay por lo menos 8 personas heridas hasta el momento. El muerto que le acabo de decir, el hombre de 73 años, fue en Ponce, exactamente, yo le dije, fue en Ponce. 8 heridos y graves daños en este sismo de Puerto Rico. La pared cayó sobre este hombre de 73 años y más tarde las autoridades de ese mismo municipio reportaron 8 personas más heridas. Eso que ven ustedes ahí en pantalla fue ayer, y en el día de hoy las demás imágenes que ustedes mostraban, precisamente ustedes veían en las distintas avenidas, calles de Puerto Rico. Fueron 2 terremotos. Se dijo que alrededor de las 7:20 de la mañana, una réplica que dijeron que era de 6, pero no era tan alta. Hubo una réplica, sí, a las 6, a las 7 y tantos de la mañana. Pero realmente esto es preocupante. Hubo una alerta de tsunami, se desactivó la misma alerta, al verse además que esto no solamente se sintió en Puerto Rico, don Freddy, se sintió en el este del país y en todas las islas adyacentes. Se sintió en Martinica, en San Martín, en las Guyanas, en toda la zona de las Antillas. Se sintió, parece que el epicentro fue precisamente en el mar. Y esto ocasionó precisamente este estruendoso terremoto a las 4:30 de la mañana, que espantó a todos los puertorriqueños cuando estaban durmiendo. Así es. Mire, otra situación interesante antes de regresar con los temas nacionales, se dio hoy en Caracas, Venezuela. El presidente provisional Juan Guaidó, que ayer no pudo entrar al Parlamento, hoy se envalentonó con la compañía de otros 30 diputados de la oposición, retomaron el control de la edificación, del local, hicieron una sección, le interrumpieron el servicio de energía eléctrica, pero ellos lograron instalarse, y qué bueno, porque la dictadura de Maduro es desfachatada. Sí. O sea, esa gente no tiene criterio de lo que es el sentido democrático de un país. Eso se perdió, es una dictadura oficial. Ahí ya no hay nada que hacer y Estados Unidos es el culpable, que cree que quitándole la visa a los guardias, a los funcionarios, ellos van a resolver ese problema. Mira, hay que decir que al ellos intentar derrocar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y poner al señor Parra, Luis Parra, un prófugo de la justicia, un hombre acusado de corrupción administrativa, resulta que ahí nadie votó a favor de él, nadie. Y él dijo que votaron. Y cuando le preguntaron cuántos votos fueron, yo no sé cuántos votos fueron. Nadie votó. Pero además, don Freddy, ¿usted sabe qué pasó?
que los países aliados sí. a Nicolás Maduro rechazaron esa. México fue el primero. México y Argentina. México Dijeron fue el que primero no estaban de acuerdo con esa vagabundería. El presidente López Obrador, en un comunicado vía la Cancillería, dice que no aprobaba ese método utilizado por el presidente Nicolás Maduro para atropellar a la oposición. Y la República Dominicana, hay que decirlo, también. a través de la Cancillería Dominicana, rechazó ese método también. Por lo que en el día de hoy se vio que Juan Guaidó, ante el respaldo internacional, tomó mucho más fuerza, llegó al Congreso Nacional con los diputados aliados y se juramentó nueva vez como presidente de la Asamblea en Venezuela. Es un paso de avance, pero realmente hay una situación muy difícil políticamente, socialmente y económicamente en Venezuela que no se va a detener hasta tanto, lamentablemente, no salga del poder Nicolás Maduro. Sí, otra situación, Elías, que es preocupante por lo de Venezuela, y es que lejos de irse buscando una solución negociada, Maduro parece consolidarse más en el poder con medidas mucho más drásticas, y eso estimula que siga el éxodo de los venezolanos hacia los países vecinos. Esa es una situación harto peligrosa. Ya, por ejemplo, Colombia ha dicho que cerca de 2 millones de venezolanos han entrado legal e ilegalmente a ese país, y ellos han tenido que financiar eso de alguna manera, porque esa gente va y se instala en un parque y hay que llevarle aunque sea agua, y eso cuesta. Totalmente. Y cuando hay agua y comida y medicina, eso cuesta. Sí, pero lo mismo sucede con Brasil. Esos linderos de la frontera de Brasil con Venezuela, del lado brasileño está lleno, y en Ecuador lo mismo. Sí. Entonces es una situación que se está dando parecida a la que se está dando aquí con los haitianos que huyen de su país porque allá no tienen ni agua, ni comida, ni medicina, ni trabajo. Entonces en Venezuela también se está dando esa situación. Es un éxodo, un desplazamiento que se está dando, es como un movimiento en el mundo, porque lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y en África hacia Europa es lo mismo también. Totalmente, pero yo me río, don Freddy, me sotorrío, porque yo vi un video en las redes sociales, tú sabes que en las redes sociales sale todo, un grupo de haitianos que venían como de una trocha que se hacen en los montes, caminos vecinales en la frontera, como Pedro por su casa, como una cantidad de 10 personas, entre ellas mujeres que venían, y los transeúntes que estaban grabando decían, ¿y de dónde vienen? ¿Y ustedes vienen? Sí. ¿Y qué van a hacer? Ustedes vienen de regreso de su fiesta de Navidad y de Año Nuevo, sí. ¿Y qué van a venir a trabajar? ¿Y qué? O sea, hasta una en estado embarazada. Había una embarazada. Y dice, mírala ahí, esa va a parir ahorita. Mira, eso indiscutiblemente es una situación en la que nosotros no podemos soslayar. Es una situación en la que nosotros hemos visto durante más de 20, 30 años, viendo esa situación. Mira, por ejemplo, eso me ha dado a mí la idea de que cada diciembre muchos de esos desplazados se desplazan precisamente a su país de origen y vuelven y retornan aquí. Y a mí me sorprende cómo aquí nosotros nos hemos acostumbrado tanto a que la mayoría de ellos estén trabajando en distintas zonas. Sí. La persona que cuida el edificio donde yo vivo es haitiana. Su sustituto también. Voy al este y cuando voy a parquearme en un edificio de parqueo para el hotel a donde voy, me dice y me atiende un señor muy amable, por cierto, que ya habla el español muy expeditamente. Digo, ven acá, pero él es de origen haitiano también. Sí.
Y un sinnúmero de cosas que usted ve, y eso lamentablemente hemos tenido que venir a convivir con eso. Ilegal, legal, como usted quiera, pero están aquí. Y esa es la realidad que nos ocupa. Y a propósito del temblor de tierra en Puerto Rico, don Freddy, sí, me acordé que el próximo 12 de enero se cumple un año más. 10 años. 10 años desde Haití, sí. 10 años. Que hay gente que dice que la catástrofe humana más grande de los últimos siglos que ha ocurrido a partir de un terremoto fue la de Haití. Pero ahí hubo más de 200.000, 300.000 se calcula. Y cuidado, que no se contaron mucho. Yo recuerdo que nuestro compañero Luisín Mejía, que es el presidente del Comité Olímpico Dominicano, nos hacía la historia de que un grupo de atletas de la selección de fútbol haitiana, sí, sí, que estaba recluido en un albergue porque iba a participar en una competencia internacional, murieron todos. Sí, recuerda que Luisín Mejía y yo viajamos juntos. Sí, sí. Creo que usted fue al aeropuerto con nosotros. Sí. La verdad que eso fue apoteósico, don Freddy. Una de las experiencias más dantescas que yo he vivido como periodista, como reportero, ha sido esa destrucción humana y estructural de un país, que fue la destrucción de Haití. Que todavía, a 10 años, si vamos y tomamos una cámara y vamos para allá, vamos a ver que todavía hay un campamento de gente no que se ha recuperado. Sí. 10 años después. Las carpas se agotaron y siguieron a la intemperie ahí. Don Freddy, eso no tiene madre. Sí. Vámonos a la pausa comercial. Bueno, justamente este día es prácticamente el primer día oficial después de la jornada festiva de la Navidad y Año Nuevo. Y hoy 7 de enero, martes, que arranca el país laboralmente en su jornada productiva. Y una cosa importante en el país este año 2020 son las jornadas electorales, es el año electoral. Y la Junta ha hecho muy bien en advertirle a los partidos, a los candidatos en los cargos municipales, que apenas quedan 37 días para ese evento electoral, el primero, que se va a celebrar el 16 de febrero, y que tiene plazo en el camino, que estén atentos los partidos y los candidatos a los fines de que se cumpla con el cronograma de trabajo. Hay muchos plazos fatales. En el día de hoy llegaron los equipos, don Freddy, a la Junta Central Electoral para la situación de la auditoría forense que se está realizando. Hipólito Mejía dijo que no se puede desconfiar de la Junta Central Electoral, que atacar la Junta Central Electoral es un error. En fin. Bueno, si lo está haciendo bien. La Junta Central Electoral. Si lo está haciendo bien. Yo digo lo siguiente, don Freddy. Para usted ganarse el respeto, usted tiene que darse a respetar. Usted es el que tiene que darse a respetar. Mire, don Freddy, la gente... Yo evité a Cataño y eso me ha preocupado y se lo dije a él personalmente, haciendo chistes cuando hay asuntos serios que se le tratan y hace chistes, como lo hizo con el asunto del algoritmo. Sabiendo él que se hizo trampa y que hubo fraude en esa primaria. Y ahora dice que se va a decir lo que tenga que decirse. Sí, la verdad que yo no le encuentro sentido a eso. Mire, don Freddy, la gente está pendiente aquí. Augusto Feria, que es amigo de Luisín, amigo suyo, dice que Luisín se mandó ese día, el día del terremoto de Haití. Sí, señor. Y es verdad, don Freddy. Sí. yo estaba en una entrevista. Luisín, Óscar y Salomón, Adolfo Salomón. Hubo que agarrarlo. Bajaron en fracciones de segundo del tercer piso a la calle. Y Luisín se arrodilló ahí en la calle. Perdóname, señor, perdóname, señor. Señora, hasta mañana, si Dios quiere.